Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Su copyright que aman tanto como yo todo lo que tiene que ver con nuestros actores y actrices preferidos, a su que prepúrense porque el vídeo de hoy va a estar explosivo. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales, los foros de fans y los titulares de la prensa rosa a la supuesta explosición superíndice 3N, de Can llaman por no poder mencionar a Demet Özdemir. Su que es tu N tan impactados como yo. ¿Q copyright es tú pasando realmente? ¿Por Q copyright este revuelo? ¿Hay tensión superíndice 3N real entre ellos? ¿O es simplemente una tormenta en un vaso de agua creada por los medios? En este vídeo vamos a analizar a fondo toda la información superíndice 3N disponible, a bucear en los rumores y especulaciones, y a tratar de descifrar qué copyright hay de cierto en todo esto. A su que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, tomen su cafecito turco, y a compudú con diéresis más menos en esta investigación superíndice 3N. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si aún no estén suscritos a nuestro canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y ser los primeros en enterarse de todas las noticias del mundo del espectáculo turco. Vamos a ello. Ok, comencemos. Para entender el contexto de esta supuesta explosión superíndice 3N, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Can Yaman y Demet Özdemir, como todos saben, protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Quay Puk Haro Madrugador. Esta serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La química en pantalla entre Can y Demet era innegable, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y shippeadas por el público. Su actuación superíndice 3N no solo resonó superíndice 3 en Turquía, sino que también copyright N conquistó superíndice 3 corazones en Latinoamu copyright rica, Europa y el mundo árabe consolidando su estatus como superestrellas. De hecho, durante la emisión superíndice 3N de Erkenci Quay, los rumores de un romance fuera de pantalla eran constantes. Fotografías de ellos juntos, miradas CU superíndice 3 implices, comentarios en redes sociales. Todo alimentaba la esperanza de los fans de que su amor traspasara la pantalla. Los fans analizaban cada gesto, cada sonrisa, cada me gusta en Instagram, buscando la confirmación superíndice 3N definitiva de que eran algo que compa a más menos eros de trabajo. Revistas del corazo superíndice 3N dedicaban portadas enteras a especular sobre su relación superíndice 3N, y los programas de chismes no dejaban de alimentar el fuego con información superíndice 3N de fuentes anu superíndice 3 ni más. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron nunca una relación superíndice 3N sentimental. Siempre mantuvieron una postura profesional, insistiendo en que su química era producto de su talento actoral y de la buena dinámica en el set. Después copyright ese del final de Erkenci Quay, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se enfocó superíndice 3 en proyectos internacionales, mudándose a Italia y participando en series como Sandokan. Esta decisión superíndice 3N marcó superíndice 3 un punto de inflexión superíndice 3N en su carrera, abrió copyright dándole las puertas a un mercado global. Su mudanza a Italia no solo le permitió superíndice 3 explorar nuevos roles, sino que también copyright N le proporcionó superíndice 3 una mayor exposición superíndice 3N mediática a nivel internacional. Demet Özdemir por su parte continuó superíndice 3 trabajando en Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Demet demostró superíndice 3 su versatilidad actoral al asumir roles en diferentes copyright neros, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Su popularidad en Turquía se mantuvo intacta, convirtió copyright dándose en una de las actrices más solicitadas del PA más menos S. Y AQ es donde las cosas se complican un poco. En los últimos aún más menos las interacciones públicas entre Can y Demet han sido prácticamente inexistentes. No se les ha visto juntos en eventos, no se comentan en redes sociales. Y esto obviamente ha alimentado todo tipo de especulaciones. ¿Se distanciaron? ¿Hubo algún problema entre ellos? ¿O simplemente tomaron caminos diferentes? El silencio entre ellos se convirtió superíndice 3 en un enigma para los fans. Algunos teorizaban sobre una posible pelea de True S de cámaras,
mientras que otros argumentaban que simplemente se trataba de una separatio superíndice 3n natural debido a sus diferentes proyectos y prioridades. La falta de información superíndice 3n oficial solo exacerbu superíndice 3 la curiosidad del público y alimentu superíndice 3 a UNMU es los rumores. Ahora bien, llegamos al punto central de este vídeo, la supuesta explosición superíndice 3n, de Can llaman por no poder mencionar a Demet Özdemir. ¿De du superíndice 3 deviene esto? Pues bien, según lo que hemos podido recopilar de diferentes fuentes, el rumor surgió superíndice 3 a raíz de algunas entrevistas y apariciones públicas de Can llaman. Estas fuentes incluyen revistas especializadas en el mundo del espectáculo turco, portales de noticias online y comentarios de usuarios en redes sociales. Hemos rastreado entrevistas antiguas y recientes de Can, analizando su lenguaje corporal y sus respuestas a preguntas relacionadas con Demet y Erkenci Kuay. En algunas de estas entrevistas, cuando se le preguntaba sobre su trabajo en Erkenci Kuay, o sobre sus CEO estrellas del pasado, Can evitaba mencionar el nombre de Demet Özdemir. En lugar de eso se refería a ella de forma copyright rica como mi CEO estrella, o la actriz con la que trabajo copyright en Erkenci Kuay. Incluso en algunas ocasiones, cambiaba el tema rápidamente o respondo a con evasivas, lo que no aquamu ese que avivar las sospechas. Los fans observadores notaron este patrón superíndice 3n y comenzaron a compartir sus inquietudes en foros y redes sociales. Esto, obviamente, llamó superíndice 3 la atención superíndice 3n de los fans y de los medios. ¿Por qué copyright esa actitud evasiva? ¿Por qué copyright no mencionar el nombre de Demet? La respuesta es extendida, aunque no confirmada, es que existe algún tipo de acuerdo o restriction superíndice 3n que le impide a Can hablar abiertamente sobre Demet. Esta teoría se basa en el hecho de que Can siempre ha sido un actor muy abierto y espontáneo en sus entrevistas, por lo que su repentina reserva en lo que respecta a Demet resulta extra más menos y sospechosa. Algunos especulan que este acuerdo podrá venir por parte de las agencias de representación superíndice 3n de ambos actores. Tal vez para evitar alimentar rumores de romance o para proteger la imagen de cada uno, se habrá establecido una especie de cláusula de silencio que les impide hablar el uno del otro. Las agencias de representación superíndice 3n a menudo tienen la tarea de controlar la imagen pública de sus clientes, y este tipo de acuerdos no son infrecuentes en la industria del entretenimiento. Se busca proteger la reputación superíndice 3n de los actores y evitar cualquier controversia que pueda afectar sus carreras. Otra teoría apunta a que la razón superíndice 3n de true S de este silencio podrá ser la actual situación superíndice 3n sentimental de Demet Özdemir. Como saben, Demet estuvo casada con el cantante Oyuzhan Párrafo. Tal vez para evitar cualquier tipo de malentendido o especulación superíndice 3n que pueda afectar a su matrimonio, se ha decidido evitar cualquier mención superíndice 3n pública a su pasado con Can llaman. Esta teoría tiene sentido, ya que Demet estuvo en una etapa diferente de su vida y es comprensible que quiera proteger su relación superíndice 3n actual. También copyright n existe la posibilidad, aunque menos probable, de que haya habido algún tipo de desencuentro o problema personal entre Can y Demet que haya provocado un distanciamiento y una falta de comunicación superíndice 3n. Sin embargo, como dije antes, esto es solo especulación superíndice 3n. Es importante recordar que las relaciones entre personas, incluso entre colegas de trabajo, pueden ser complejas y a veces surgen conflictos que llevan a la separación superíndice 3n. Ahora bien, ¿du superíndice 3n entra la supuesta explosión superíndice 3n de Can llaman en todo esto? Pues bien, según algunas fuentes, Can estará frustrado y molesto por esta situación superíndice 3n. Estará harto de tener que evitar el nombre de Demet en las entrevistas y de no poder hablar abiertamente sobre su experiencia en Erkenci Kuay. Estas fuentes incluyen informantes anu superíndice 3 nimos que afirman tener contacto cercano con el entorno de Can llaman. Aunque no podemos verificar la veracidad de estas afirmaciones, es importante tenerlas en cuenta al analizar la situación superíndice 3n. Se dice que Can siente que esta restriction superíndice 3n es injusta y que le impide hablar con libertad sobre un proyecto que fue muy importante en su carrera. Además, también copyright n estará molesto por las constantes preguntas y especulaciones sobre su relación superíndice 3n con Demet. Para Can, Erkenci Kuay representa superíndice 3 un punto álgido en su carrera, y es natural que quiera hablar de ello con orgullo y libertad.
La restricción superíndice 3N impuesta le impide recordar y compartir a nu copyright dotas y experiencias valiosas de ese para más menos odo. Es importante destacar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de que exista un acuerdo que le impida a Can mencionar a Demet, ni de que Can es tu copyright realmente explotando por esta situación superíndice 3N. Las agencias de representación superíndice 3N de Can y Demet no han emitido ningún comunicado oficial al respecto, y los propios actores han guardado silencio sobre el tema. Sin embargo, la falta de interacción superíndice 3N pública entre ambos actores y la actitud evasiva de Can en algunas entrevistas son hechos que no pueden ser ignorados. Y estos hechos inevitablemente alimentan las especulaciones y los rumores. El silencio en más menos mismo puede ser interpretado como una forma de confirmación superíndice 3N, aunque no sea más menos cita. En mi opinión superíndice 3N personal, creo que es muy probable que exista algún tipo de acuerdo o restriction superíndice 3N que le impida a Can hablar abiertamente sobre Demet. Tal vez este acuerdo sea por respeto al matrimonio de Demet, o tal vez sea por motivos profesionales. Analizando la trayectoria de ambos actores y las dinámicas de la industria del entretenimiento, me inclino a pensar que existe un pacto más menos cito para proteger la imagen de ambos y evitar controversias innecesarias. En cuanto a la supuesta explosión superíndice 3N de Can, creo que es posible que exista cierta frustración superíndice 3N por su parte. Es comprensible que se sienta molesto por no poder hablar con libertad sobre un proyecto que fue tan importante para Ucondiéresis Copyright L. La libertad de expresión superíndice 3N es un valor fundamental, y es natural que Can sienta que se le está coartando su derecho a opinar sobre su propio trabajo. Sin embargo, también Copyright N creo que Can es un profesional y que sabe manejar este tipo de situaciones. Es posible que haya aprendido a vivir con esta restriction superíndice 3N, y que haya encontrado la forma de lidiar con ella sin que afecte su trabajo. Can ha demostrado ser un actor resiliente y adaptable, capaz de superar obstáculos y seguir adelante con su carrera. En definitiva, la verdad de todo esto sigue siendo un misterio. Solo Can y Demet saben lo que realmente está pasando entre ellos. Y tal vez, algún día, decidan contarnos la verdad. Pero hasta entonces tendremos que conformarnos con las especulaciones y los rumores. La industria del entretenimiento está llena de secretos y misterios, y este caso no es una excepción superíndice 3N. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos analizado a fondo la supuesta explosión superíndice 3N, de Can Yaman por no poder mencionar a Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las posibles razones de de esta situación superíndice 3N. Hemos desmenuzado la información superíndice 3N disponible, buscando pistas y analizando los hechos con objetividad. Como hemos visto, la verdad de todo esto sigue siendo un misterio. Pero lo que es cierto es que la relación superíndice 3N entre Can y Demet sigue generando un gran copyright y expectación superíndice 3N entre sus fans. Su historia, tanto en pantalla como fuera de ella, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N en los comentarios. ¿Creen que existe algún tipo de acuerdo que le impida a Can mencionar a Demet? ¿Creen que Can está realmente explotando por esta situación superíndice 3N? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Quiero leer sus teorías y opiniones sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Los quiero un montón superíndice 3N y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Hasta la superíndice 3 mis amores.